que es principio y fin, al que hizo el universo con el poder de su voz, dio vida a lo que está muerto, aquel que separó la luz de las tinieblas, a mi Dios que desde su trono gobierna, a mi Dios que desde su trono gobierna. Todo honor, toda gloria al Señor, Padre Dios, Creador. Todo honor, toda gloria al Señor, Padre Dios, Creador. Al que es Cordero y León, al que venció a la muerte, pagó la culpa por mí, aun siendo el inocente, al que del cielo bajó y caminó este suelo, con su sangre me compró en el madero, con su sangre me compró en el madero. Todo honor, toda gloria a Jesús, porque en su nombre hay victoria. Todo honor, toda gloria a Jesús, porque en su nombre hay victoria. Él venció en el madero, resucitó y hoy nos da su consuelo. Él venció en el madero, resucitó y hoy nos da su consuelo, su consuelo, su consuelo. Al que está dentro de mí, como una dinamita, me ayuda a discernir entre pecado y justicia, al que es consolador y me muestra el camino, al Santo Espíritu de Dios que camina conmigo, al Santo Espíritu de Dios que camina conmigo. Todo honor, toda gloria al Santo Espíritu de Dios, toda gloria, todo honor, toda gloria al Santo Espíritu de Dios,
nombre hay victoria. A Jesús, porque en su nombre hay victoria. Buenos días, bienvenidos Iglesia, bienvenidos quienes hoy día nos visitan por primera vez. Si alguno de ustedes hoy día se está conectando a esta reunión de celebración por primer día, les pedimos que nos hagan llegar sus datos para darles la bienvenida. En este tiempo de diezmos y ofrendas quiero compartirles una palabra. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cada vez que pienso en este principio de dar, me recuerda esta palabra: más bienaventurado es dar que recibir. En cuanto a los diezmos, que es lo que Dios dijo en su palabra, y también en cuanto a las ofrendas. Es bienaventurado, dichosos son los que pueden considerar, los que podemos considerar este principio. Los invito a que podamos hacernos parte de esta bienaventuranza que Jesucristo dice en su palabra, por medio de los diezmos y las ofrendas, y también de las ofrendas a Haití, para la obra que está allá con los niños que han crecido, que han sido sustentados con el amor de Dios y también por medio de sus ofrendas. Van a aparecer a continuación las cuentas para que podamos apuntarlas y hacer nuestras transferencias. Gracias, Señor, por tu palabra que es verdad. Te pedimos que podamos recibirla. En el nombre de Jesús, multiplica estos diezmos y ofrendas para lo que tú tienes pensado en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Como cada domingo compartimos la vida de la iglesia, nos reunimos de lunes a viernes, de 6:30 de la mañana a 7:30 de la mañana, un tiempo de oración. Seguimos en tiempos difíciles, pero el Señor nos puede sostener, estando unidos, buscándolo a Él. Podemos inscribirnos alguno de estos días de la semana y comenzar el día buscando la palabra de vida que Él tiene para nuestra vida. Los días miércoles con el pastor Tomás Gutiérrez continúa el curso de Apocalipsis que se refiere de los últimos tiempos. Que podamos seguir, quienes no se han unido anteriormente pueden comenzar también para saber qué es lo que Dios dice para este periodo del tiempo del hombre. Los días jueves nos reunimos en las casas de oración de manera virtual,
online a las 7:30 de la tarde, compartimos un tiempo, nos conocemos, nos preguntamos cómo estamos. Podemos invitar a vecinos, a amigos, compañeros de trabajo y también podemos escuchar una palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos percibir de esto? Y juntos lo compartimos. Así es que los invitamos y les recordamos que pueden hacerse parte, comunicándose con alguno de los encargados de casa de oración para unirse cada jueves. Los días viernes, semana por medio, se reúnen los hombres en un tiempo junto al pastor Rodolfo. Los invitamos también a invitar a otros. Los días sábados, las mujeres nos reunimos, también semana por medio. Realmente, cada sábado es un tiempo especial. Yo las invito a que nos hagamos parte e invitemos a otras también. El Ministerio de Panes y Peces, que es un grupo que antes les hemos compartido, que estaba realizando en la iglesia una campaña para que haya alimento en la casa, como dice la palabra de Dios, ha concluido y quiere agradecerles a cada uno de ustedes quienes pudo estar cada casa de oración, quien reunió las cosas que se solicitaron y ahora van a organizarse para poder hacerlas llegar a quienes tengan necesidad. Muchas gracias. Y quienes aún tengan cosas que poder entregar para esta campaña, pueden hacerlo directamente por medio de la encargada de este grupo que se llama Panes y Peces, Andrea Jara. Muchas gracias, un gusto saludarlos en esta mañana y que podamos ahora escuchar la palabra de vida que Dios tiene para nosotros por medio del pastor Rodolfo. Muy buenos días. Hoy domingo 13 de junio. Nuevamente nos encontramos para tener una reunión íntima con el Señor, para escucharlo. Sí, cada vez que se transmite la palabra, cada vez que se repite la palabra, estamos escuchando su voz. Y los que escuchan su voz son los que están en la luz, son sus hijos. Los que son guiados del Espíritu Santo también son sus hijos. Hoy día tenemos la posibilidad de tener este encuentro sobrenatural entre el cielo y la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida para que nosotros tuviésemos acceso libre al Padre, acceso al trono de su gracia. Entonces quiero comenzar este día domingo junto con darles la bienvenida a cada uno de ustedes, cada familia, cada amigo, amiga, familias, hermanos en la fe. Algunos que están viendo este mensaje desde el extranjero, reciban nuestro abrazo. Hoy día quiero hacerles una invitación a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Cierren sus ojos conmigo y oremos. Señor, Dios de toda gracia, Padre de misericordia, lleno de un infinito amor, te entrego esta reunión. Te pido, Señor, que tú nos visites. Te pido, Señor, que aceptes nuestra invitación. Tú eres el centro de esta reunión. Tú eres el centro de esta invitación. Tú eres el centro de mi relación contigo. Eres bienvenido, Señor. Te agradezco este día, domingo, que podemos comunicarnos contigo. Gracias, Señor Jesús.
te entregamos toda esta reunión a ti, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo nos hemos gozado hablando del amor de Dios, un tema inagotable, porque Él es esa fuente de agua. Y por qué no decirlo, esa agua de donde fluye su amor es francamente inagotable. Y hoy día te invito a beber de esta fuente y a creer que Él es Padre de consolación, que Él sabe lo que estamos viviendo, que Él sabe lo que la humanidad está viviendo, pero en particular sabe lo que usted está viviendo. Vamos a seguir hablando de su amor y quiero llevarlos a un pasaje que está en Lucas capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 27, cuyo título dice en nuestras Biblias: el amor hacia los enemigos. Y la regla de oro. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y aquí quisiera hacer, antes de continuar esta lectura de estas palabras de Jesús dentro de un contexto que en otro de los evangelios aparece muy junto al Sermón del Monte, Jesucristo haciendo las enseñanzas del reino. Sí, enseñanzas del reino. ¿Qué significa eso? No es solo una frase bien hecha o un recurso literario, sino que Jesucristo vino desde el cielo con todo un bagaje de enseñanzas y aún así, estando aquí en la tierra, seguía conversando con el Padre y lo buscaba cada día en oración. Y de ahí venían sus enseñanzas. Y aquí hay una regla de oro que dice: como quieres que te hagan los hombres a ti, así también haz tú con ellos. Si lo llevamos al plano del amor, así como realmente tú quieres que otros te amen, te consideren, te respeten, haz tú primero con ellos. El amor también es una siembra, el amor también es un campo donde uno deposita una semilla una y otra vez, sin cansarnos. Porque probablemente cuando nos cansamos, cuando yo me canso, me doy cuenta que he estado en mis propias fuerzas, he estado en mi propio yo, alentándome, y eso me produce cansancio. Pero cuando estoy sujeto a Él, en sus fuerzas, cuando yo acepto mi debilidad, cuando yo acepto que Él tiene toda la fuerza y que Él quiere hacerse fuerte en mi debilidad, entonces yo puedo caminar y trabajar en su reino y amar, tal como dice aquí, para que otros me amen. Pero yo necesito amar primero. Seguimos, versículo 32.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienen? Jesús preguntando esto, hermanos. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Qué importante tener claro esto. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Es decir, es una obra bastante humana. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Grande el galardón, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En estos días hemos visto el pasaje de cuando Pedro, interpelado por aquellos hombres que tenían detenido al Señor Jesús, le preguntan, pero él niega haber conocido a un tal Jesús. Aquí dice el versículo 35 de Lucas 6, porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Es decir, Él no responde mal por mal. Él responde bien por mal. Él responde con misericordia, con perdón. Él nos da desde su amor la posibilidad de ser restaurados en su misericordia. Él, sabiendo que nosotros podemos ser ingratos y malos. Y voy a tomar esto hoy día como una enseñanza para entender qué sucede cuando le fallamos al Señor en ese amor que Él espera. El contexto de este pasaje de cuando Pedro niega a Jesús, un poquito antes, todos los suyos de alguna manera igual lo negaron. Corrieron todos por su vida. En un momento de humanidad, en un momento de debilidad, abandonaron al Señor. Y ese contexto es el que nos va a permitir comprender hoy día qué hacemos cuando nosotros fallamos en ese amor. ¿Usted ha fallado alguna vez? Yo le he fallado al Señor cuando no he hecho su voluntad, cuando he andado en la carne, cuando no lo he escuchado, cuando he pecado. Yo sé que le he fallado al Señor, pero en este mensaje vamos a descubrir cómo el Señor responde frente a esto. Él es bueno con los que se equivocan en amar. Y vamos a ver esta mañana en un hecho doloroso esta negación que a Pedro le costó bien caro, pero que finalmente en algún momento es restaurado. Si podemos ir a Lucas
capítulo 22. Y vamos a ver desde el versículo 54, que dice: y prendiéndole, lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, a Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. Ya había pasado esa escena que saca su espada y le corta la oreja a ese hombre. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, es que no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente, este también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Eso quiere decir que Pedro estaba cerca, a pesar de que habían huido. Pedro estaba cerca, a pesar de todo lo que estaba revuelto, con miedo, con deseos de arrancar, pero con deseos de salvarlo, con deseos de sacar espada, y que el Señor no sufriera lo que estaba sufriendo en ese momento. Y canta el gallo y el Señor lo mira. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Es decir, salió de ese lugar donde estaba cerca del Señor, donde él había llegado a pesar del peligro, a pesar de lo que había sucedido, a pesar de que el Señor le había llamado la atención: guarda tu espada. A pesar de que habían huido, él estaba ahí, pero sale de ese lugar y comienza a llorar amargamente, porque eso sucede en nuestro corazón cuando le fallamos al Señor. Cuando cometemos una imprudencia, cuando enjuiciamos, cuando no amamos como Él nos manda, cuando no perdonamos, sino que odiamos. Aquí vemos que Pedro llora amargamente. Pedro había negado al Señor principalmente por su debilidad, no tanto por una maldad. Coinciden algunos autores, porque se cree que él nunca dejó de amar a su maestro y nunca dejó de creer en él. Pedro era espiritualmente débil y era incapaz en ese momento de pasar esa tentación tan grande. ¿Por qué tentación? Porque en su carne dijo: me puedo salvar, puedo huir, puedo correr. Y algo sucedía en ellos porque aún no habían recibido el Espíritu Santo, todavía no conocían el nuevo pacto.
Eso le sucedía a Pedro. Y ellos no recibieron la presencia del Espíritu Santo, sino hasta el día de la resurrección, cuando el Señor se les aparece. Y de acuerdo a Lucas 24:34, que dice, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Pedro se había encontrado con el Señor después de que éste resucitó, pero después de que Pedro había llorado amargamente, se encuentra con el Señor. Pero era necesario una restauración pública. Si pudiésemos imaginar en este momento cómo fue ese encuentro con aquel hombre que él no había guardado finalmente, sino que huyeron. Con aquel hombre que él le había negado, pero antes, horas antes, le había dicho que le había prometido su amor aún hasta la muerte. Y el Señor le había dicho que me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Hechos que suceden. Entonces, era necesaria una restauración de la vida de Pedro. Probablemente Pedro quedó con esa herida, quedó con eso guardado en su corazón. Le fallé. Dije tantas cosas. En mi fuego, en mi deseo. Dije, voy a hacer esto otro. Nunca te voy a abandonar. Y ahora él se había encontrado con el Señor. La Biblia nos arroja mayores luces sobre cómo fue ese encuentro, o si Pedro le dijo algo, o si Pedro se sintió avergonzado de haberse encontrado con el Señor. Pero lo que sí sabemos es que el versículo dice que él lloró amargamente, pero vamos a ver otra escena del Señor con Pedro, segundo encuentro. Y esto aparece en Juan, capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 15. En esta escena, el Señor se había aparecido, ya resucitado, a 6 de los discípulos más Pedro. Y se presenta con ellos en una barca mientras ellos estaban pescando. Llama la atención, algunos autores dicen que Pedro quizás estaba volviendo a su oficio antiguo, a sus formas antiguas. Y él les pregunta en el versículo 5, les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, se tapó, se cubrió porque se había despojado de ella y se echa al mar. ¿Se dan cuenta, Pedro? Probablemente no sabía cómo actuar. Se pone la ropa y se tira al agua. Y los otros discípulos vienen a la barca arrastrando la red de peces. Y el Señor los espera. Y les dice, traigan los peces que acabáis de pescar. Y sube Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Miren el detalle específico. Tantos, y la red no se rompió. Y les dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Todos habían huido. Probablemente querían olvidar las escenas trágicas, tremendas que habían vivido, que habían corrido por su vida, que habían visto la muerte del Señor, fueron testigos.
Y vino Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Los espera con pescados y pan. En vez de decirle, ¿qué hicieron? ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué no estuvieron conmigo en el momento que más lo necesitaba, que oraran? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cuándo yo les hice algo así parecido? Díganme, ¿cuándo? Ese amor del Señor que muchas veces no logramos entender, quizás nunca. En ese amor el Señor sigue ayudándolos, sigue dándoles instrucciones. Echen las redes hacia la derecha y van a hallar peces. Y los esperó con comida en la playa. Tenemos que sacarnos esa imagen religiosa de Jesús, que solo predicaba y que estaba siempre con sus manos así. No, es Jesús, su amigo, su maestro, estaba con ellos. Y aquí sucede esta escena en 21:15. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿Qué uno podría decir? Porque yo creo que con Pedro no va a hablar después de lo que hizo. ¿Que acaso podríamos pensar que entre ellos no se comentaba? Oye, ¿supiste que lo negó 3 veces? Quizás nosotros mismos hemos visto esta enseñanza y algo dentro de nosotros dice, ¿cómo se le ocurre? ¡Qué malo este hombre! Yo jamás negaría al Señor. Nuestro orgullo, nuestro engaño, solamente podría decir algo así. Y Jesús le habla. ¿Qué pasaría si nosotros nos equivocamos y el Señor nos habla? Nosotros quizás diríamos, uy, solamente si me habla una vez yo quedaría feliz porque quiere decir que no está enojado conmigo, que me va a aceptar de nuevo, que todo lo que he hecho en mi vida para atrás, tan mal, cada decisión que he tomado, tan mal. Si Él me habla, y aquí Jesús, escuche, Jesús habla con Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Más que este oficio que tú haces? ¿Más que tus amigos? ¿Más que estos discípulos? Miren qué tremenda la pregunta. Y le respondió, sí. Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Extrañamente el Señor le está pidiendo a Pedro que compare su amor por él con el de los demás discípulos. Porque no le está preguntando a todos, solo le preguntó a él. ¿Me amas más que a estos? Y como responde que sí, tú sabes que te amo, él dice, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez. Sí, por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí no aparece el intervalo que hay entre cada pregunta. No sabemos si fue en un tiempo prolongado o si fueron seguidas las preguntas, pero lo que sabemos que fueron 3 veces que le pregunta, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas.
¿Me amas más que estos? La pregunta de Jesús era respecto del amor ágape. ¿Me amas con ese amor incondicional? ¿Me amas con ese amor que todo lo soporta, que todo lo sufre, que no es jactancioso, que no busca lo suyo? ¿Me amas con un amor que todo lo entrega sin esperar nada de vuelta? ¿Me amas de esa manera? Pero Pedro estaba respondiendo, dicen los entendidos, con un sí, pero desde un amor filial, desde un amor más bien recíproco. Es como ese afecto amistoso. Sí, Señor, sí, yo te amo. Por eso estoy aquí. Probablemente un amor más lógico. Entonces, para que Pedro pueda cumplir con ese amor en segunda vez, le está diciendo, yo quiero que me ames de una manera diferente, pero para eso debes darte a ti mismo al servicio del pueblo de Dios. Por eso le dice segunda vez, pastorea mis ovejas. Primero apacienta mis corderos, después pastorea mis ovejas. Pastorear, ¿qué es eso? Las ovejas, saben ustedes que son de aquellos animales que son proclives a estar como desatentos, que se pierden fácilmente, que saben seguir un rebaño. Es cierto, pero no saben el peligro. No logran discernirlo. Muchas veces no logran verlo. Por eso que tienen que vivir así, para protegerse juntas en un rebaño. Cuando cualquiera de nosotros está lejos del rebaño, corre peligro. Si usted no está en el rebaño, si usted no está en una iglesia, es tiempo, antes de que el Señor venga, de que usted pueda experimentar ese amor de Jesús por lo suyo. A Pedro le está haciendo una confesión y una pregunta directa para que él pueda amar a las ovejas y las pueda guiar, las pueda pastorear. ¿Dónde? Como dice el Salmo 23, a buenos pastos, a lugares de reposo, aguas de reposo, a lugares protegidos. El Señor conocía el corazón de Pedro y lo estaba amando en ese momento, pero con un amor ágape. Estaba pasando por encima, porque el amor cubre multitud de faltas, dice la Biblia. Y aquí, con ese amor, el Señor está amando a Pedro. Y en el versículo 17 le pregunta por tercera vez, ¿me amas? Y lo que realmente entristeció a Pedro, más que la repetición de las 3 veces, era que detrás de esa continuidad de la misma pregunta, había un claro recordatorio a las 3 veces que él lo había negado. Eso creen aquellos que se han dedicado a estudiar la palabra. Pero Jesús nos restaura haciéndonos enfrentar el momento de nuestro fracaso. Y después nos reta a poner nuestros ojos en la meta, al trabajo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, dicen las Escrituras. Jesús concedió a Pedro una triple afirmación pública de amor. Le extendió su misericordia. Como lo había negado 3 veces, públicamente le da la posibilidad de que 3 veces pueda decirle, sí, Señor, te amo, aunque quizás no entendió en la profundidad lo que estaba sucediendo. Pero esa pregunta es para todos nosotros. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que tu casa, que tus posesiones? ¿Me amas más que al mundo? Sí,
El Señor nos está preguntando y me está preguntando, ¿me amas? Y en esa triple afirmación pública que hace Pedro para restaurar esa negación, le da ese triple reto de apacentar y de pastorear sus ovejas. Y en ese amor, este hombre es restaurado, este hombre es sanado por la culpa, el peso de haberlo negado. Y cualquiera de nosotros, si nos arrepentimos, si nos acercamos al Señor con ese amor verdadero y le decimos, Señor, no quiero caminar de otra manera que no sea amándote, como tú quieres que yo te ame. Esa es la verdad del Señor Jesús. Él restaura nuestras vidas. Él le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Pasó por alto la negación triple de Pedro. La pasó por alto. ¿Cuántas veces, yo vuelvo a preguntar, le hemos fallado al Señor? Hemos dicho algo y después la hemos pensado. Quizás no hemos respondido nosotros mismos y quizás hasta con engaño. Bueno, es que era ese momento y en ese momento se podía, ahora no, ahora es peligroso, ahora hay que respetar la cuarentena. Y mucha gente respeta la cuarentena para algunas cosas, pero no para otras. Quizás por el pan, por el supermercado, hay personas que irían, saldrían. Y quiero decirles, hermanos, que hay gente que está afuera sufriendo. Hay ancianos. Hay familias que han perdido familiares. Hay viudas, hay huérfanos que están esperando nuestro amor. Y es el deseo de Dios, y si es el de Él, por ende también el mío, de que usted sea restaurado, de que usted sea restaurada en el amor del Señor. El Señor no le va a quitar la palabra ni el saludo. El Señor te va a amar con todo su amor. Tenemos que guardar su enseñanza, pero ciertamente, y finalizando este mensaje, Él está hablando del amor ágape, del amor que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no se envanece en pensamientos ni en ideas. Ese amor, a cada persona que recibimos, estamos recibiendo a Jesucristo. Si recibimos a quien Él envió, lo recibimos a Él. Y Él nos llama a amar, porque nos restaura, nos levanta. Hoy día es un tiempo de un nuevo empezar. Si alguno de ustedes necesita empezar de nuevo, el Señor se complace en aquellas cosas y en aquellas personas que reconocen que le han fallado, que se arrepienten, que le abren su corazón, que le entregan su vida. Señor, gracias por cada nueva oportunidad. ¿Quieres orar conmigo? Señor, gracias por tu palabra. Gracias que frente a cualquier pronóstico humano, tú le hablaste, Señor, a Pedro.
3 veces estuviste con Él, ya resucitado. Nunca le reprochaste lo que Él hizo, porque no es así tu corazón, tan diferente al nuestro. Nosotros muchas veces ni siquiera seríamos capaces de dejar que alguien nos toque una mejilla, mucho menos poner la otra. Sé, Señor, que tu amor me cambia. Sé, Señor, que tu amor lo necesito. Quiero responderte, Señor, las veces que me preguntes. Decirte sí, te amo. Tú lo sabes todo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu perdón, por tu infinito amor, por tu mano que no me suelta. Hoy día yo quiero decirte que yo no me suelto de tu mano hoy día. Yo me tomo de tu mano para seguir hasta que tú vengas. Gracias por la iglesia que me has dado. Gracias por los pastores que nos has dado. Gracias por mi encargado de plantío. Gracias por mi encargado de ministerio. Gracias por ese hermano, por esa hermana que envía una palabra. Gracias por tenernos unos a otros en medio de esta situación de pandemia. Pero por sobre todas las cosas, quiero darte gracias por tu amor, que sobrepasa todo lo que yo puedo comprender. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. El Señor invitándonos a seguir caminando, a proseguir a la meta del premio de ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Nos vemos en toda esta semana que comienza hoy día. Los esperamos en aquellas oraciones. Si se ha comprometido con un día de oración, vaya. Si considera que es muy temprano, puede orar en otros horarios. Pero Dios es digno de ser buscado de mañana como cuerpo. Todos los días hay encargados. Alexis está con nosotros esperando que lo acompañen en oración todos los lunes. Lorena está los martes. Fabián y Jennifer los miércoles. Dixon y su esposa Andrea todos los jueves. Y Sandra Hidalgo está esperándonos los viernes. Porque orar por la iglesia es un acto de amor también. Que el Señor los bendiga. Mi descanso y mi refugio, mi adoración, eres tú. Eres tú. Eres tú. Padre, mi descanso y mi refugio, mi
más.